Estar en otro lugar, pero quería predicar este mensaje sobre Jesús sana 10 hombres leprosos. Esta es la continuación de los milagros de Jesús, pero con un énfasis sobre evangelismo y misiones, de poner este énfasis en nuestros corazones, de tener los ojos abiertos a ver el mundo y tener también un corazón de gratitud. Gratitud. Espero que tengas gratitud en tu corazón esta mañana. Amén. ¿Cómo no podemos estar llenos de gratitud cuando somos hijos de Dios? Tenemos nuestros pecados perdonados, nuestro nombre escrito en los cielos, tenemos una iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos libertad, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos un montón de cosas para dar gracias a Dios. Amén. Y pues debemos ser un pueblo agradecido, de gozo y con gratitud. En este milagro que vamos a ver hoy, Jesús se dirige a Jerusalén a lo largo de la frontera de Samaria y Galilea. Y pues este milagro tuvo lugar durante la fase final de su ministerio. Ya estamos llegando a los últimos meses de su ministerio, de la vida de Jesús, y mientras en ese texto está realizando su último viaje a Jerusalén. Y al acercarse a las afueras de uno de los pueblos de la zona, se encuentra con 10 hombres que padecen alguna enfermedad de la piel, probablemente dice aquí la lepra. Hay algo de confusión si es de la lepra de hoy día o de algo de la antigüedad, pero de todas formas era una enfermedad que era para una discapacidad y problemas con la salud y la piel. Lucas, escrito por un médico, Lucas, dice que esta es una enfermedad. Y pues es el único evangelio en el que encontramos la historia de estos 10 leprosos. Entonces no está en ninguno de los otros evangelios, solamente aquí en Lucas, y sabemos por medio del Nuevo Testamento que Lucas era un médico. Vamos a entrar en lo que son los detalles del milagro, empezando aquí con versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces la lepra es una enfermedad temible. Era uno de los más temidos en su época en esos siglos de la Escritura, equivalente emocionalmente más cercano hoy día, como sería lo que te dijera que uno que sufre de SIDA o de COVID, o uno que padece de cáncer, uno que dice que cuando una persona te cuenta que tengo cáncer, se te afecta, ¿verdad? Un cáncer agresivo. Pues estas personas están enfermas. La enfermedad de la lepra es una enfermedad dolorosa, pero el dolor físico no era la parte más terrible de este trastorno. Primero había un poco de aislamiento, no un poco, bastante, mucho. Tuvieron que afrontar el aislamiento, fueron separados de sus familias, estaban separados de sus amigos, incluso fueron separados de Dios, en el sentido que ya no podían entrar en el templo, en el Jerusalén, estar en las sinagogas, en los lugares donde la gente enseñaba la palabra de Dios, el templo, para adorar. Los leprosos fueron arrastrados afuera de las ciudades, a los pueblos, a colonias aisladas, y exigieron que cuando alguien se acercaba a una de esas personas, pues tenía que señalar o gritar: inmundo, inmundo. La Biblia dice en Levítico, no lo tengo aquí en la pantalla, pero en Levítico 13, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta,
embozado pregonará el mundo y todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces aquí tenemos una descripción de la vida de estas personas, aislados, separados, muy triste, ¿verdad? Una enfermedad donde no hay mucha ayuda ni compañerismo. No sé si habéis visto, ¿alguien ha visto la película Ben-Hur? Ben-Hur, ¿sí? ¿Ha visto la película Ben-Hur? Pues aquí en esa película, uno de los más famosos de toda la historia. Si nunca has visto a Ben-Hur, tienes que verlo. Porque junto con Titanic, el Señor de los Anillos recibió 11 premios de Oscar de la Academia, ¿vale? Entonces, una de las películas más premiadas del mundo. Y si has visto esta película de Ben-Hur, magnífica, la madre y la hermana de Ben-Hur en la película, en la historia, se contagian con la lepra en la película. Y eso te da una idea de cómo fueron marginados y cómo tuvieron que buscar ayuda para sobrevivir. Muy triste. Entonces, da una idea de cómo fue. Entonces, fueron aislados, tuvieron que afrontar esa separación de su familia, de sus amigos, del templo, y pues separados. En segundo lugar, significaba tener esa enfermedad, humillación. ¿Te imaginas? Los niños pueden ser... ¿Qué es la palabra? Honestos. Los niños pueden ser muy groseros. Los niños pueden ser, mira, mamá, mira ese feo, ese fea. Entonces los niños son muy transparentes, ¿verdad? Y señalando con el dedo a esas personas, se ríen o corren de miedo. Y tú eres el objeto de ese burla. ¿Te imaginas lo que fue que todos voltearan sus ojos y con disgusto cuando te vieron, qué feo. ¿Te imaginas de tener que depender de la compasión de la gente para tener suficiente para comer? No puedes trabajar, no tienes ingresos, depende de la gente para traerte comida, vivir. Era una vida miserable. Y la lepra era una enfermedad especialmente humillante porque se pensaba que este fue castigo de Dios, que los que tenían la lepra sufrían a causa de sus pecados. Ese cayó sobre esas personas porque Dios les azotó. No tienen una relación correcta con Dios. Y les hacía sentir que estaban incluso aislados y apartados de Dios. Pero la Biblia dice que se equivocaron. Esto no es verdad. Todos tienen la posibilidad de entrar en una relación con Dios, sin importar si están enfermos o no. Me alegro mucho que el Evangelio, la gracia de Dios está disponible para todos. Amén. Y si estás enfermo o sano, si eres hombre o mujer, si eres extranjero o no, la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y el Evangelio está abierto para todo el mundo. Por eso tenemos este mes de misiones, para llevar este mensaje a todo el mundo de que la salvación fue comprado por Cristo en la cruz. Tú tienes la lepra, Dios puede salvarte. No es un castigo de Dios. Tú tienes cáncer, Dios puede salvarte. Tú tienes cualquier enfermedad, no precisamente es el castigo de Dios. La lepra también significó una pérdida total de su forma de vida. Te dejaban para morir. Y lo que nos lleva al efecto final de un diagnóstico de lepra, estás muriendo poco a poco. Es una enfermedad de los nervios. Cuando los nervios no funcionan, se llegan a ser insensibles y vas rascando y partes de nariz y la cara y los dedos se van perdiendo pieza por pieza. Y la lepra es horrible, lenta y horrible, pieza por pieza, por la insensibilidad de los nervios. Entonces, la gente hoy día también sufre, pero una lepra
espiritual, ¿verdad? Vuelven insensibles a la convicción del Espíritu Santo y se endurecen contra la palabra de Dios y están muriendo. El mundo está lleno de gente muerta. Amén. Y necesitan el Evangelio. Y están insensibles a la condenación de su propia conciencia. Rechazan y niegan la palabra de Dios y dicen que están bien, que mi relación con Dios es personal y yo soy lo que soy, o Dios me hizo así y no tengo que cambiar. Pero es mentira, porque han llegado a ser insensibles espiritualmente y no tienen la convicción de Dios en su conciencia y mueren sin Cristo. La Biblia dice que tenemos que humillarnos. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cualquier persona que se humillare y dice, Señor, perdóname, Dios oirá esa oración. Amén. Entonces no hay nadie que tiene que morir sin esperanza. No hay nadie en el infierno que dirá, Dios no quiso salvarme, Dios no me dio la oportunidad de salvación. Esto es mentira. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Vamos a la segunda parte del mensaje, que es los elementos del milagro. Vamos a versículo 13. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Primero dice, ten misericordia de nosotros. Oh, cuánto de nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Gracias por su misericordia libre y gratis. Porque sin la misericordia de Dios no estaríamos aquí esta mañana. Amén. Y pues estos hombres, son 10, mantuvieron la distancia como marcó la ley y ciertamente fueron conscientes de la separación, de la distancia, pero sabían quién era Jesucristo, sabían que este era el Mesías y tenían fe y no se quedaron callados. Y la única esperanza para esos 10 leprosos es Jesucristo y su misericordia, y no los defrauda. En versículo 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, no lo he dicho bien porque tengo que gritar, pero no voy a gritar, ¿vale? Estos 10 hombres gritaron pidiendo misericordia, no pidiendo justicia, no pidiendo sabiduría, no pidiendo nada más, sino la misericordia, suplicaban misericordia. Y la palabra misericordia aquí significa ayudar al afligido o al que busca ayuda, misericordia. Y el verbo significa que no piden una curación gradual, sino uno que es inmediato. Ten misericordia de nosotros. Es un imperativo, no como un orden, sino de urgencia. Dios, sáname. No estamos ordenando a Dios, estamos hablando de la urgencia. Ten misericordia de nosotros ya, ahora, dice estos hombres. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hemos sufrido mucho y tú eres nuestra única esperanza. Y ahí es donde estuvimos nosotros un día, ¿verdad? Cuando clamábamos al Señor para la salvación. Señor, sálvame porque necesito tu misericordia. Y dice aquí en versículo 14, el Señor dice, id, mostraos a los sacerdotes. La ley del Antiguo Testamento requería que una persona que era sanada de la lepra debía acudir al sacerdote para que la inspeccionara y proclamara que la persona había sido sanada. De hecho, es exactamente el proceso al revés.
en que fueron declarados leprosos en primer lugar. Según Levítico 14, van al sacerdote y dice que tú tienes una llaga, tienes que salir fuera. Entonces, cuando uno fue sanado, tiene que volver y mostrarse al sacerdote. El sacerdote dice, eso sí, otra semana más, vuelve, y si está limpio, está limpio. No fue un proceso común. De hecho, hay pocos ejemplos en la palabra de Dios de unos leprosos sanados. Solo un caso en la Biblia de la curación de la lepra. ¿Quién fue? No hay examen esta mañana, no. María, la hermana de Moisés, ¿verdad? María, la hermana de Moisés. Y luego había otro, Naamán, el general sirio, pero él no era judío, entonces no tenía que ir al sacerdote para mostrarse, pero él fue sanado en ese encuentro con, no me acuerdo, Eliseo. Pero Naamán, el general, también era uno de los, en la palabra de Dios, fue sanado de la lepra. Pero María, la hermana de Moisés, por su rebeldía, entonces fueron sanados. Pero aparte de eso, en la palabra de Dios, el pobre sacerdote, pues no sé qué ha pasado aquí. Esto nunca me ha pasado. No me enseñaron esto en seminario, cómo tratar con la lepra curada. Entonces, no fue algo muy común. No se pronunciaron palabras de curación aquí los hombres, pero los leprosos aparentemente entendieron que cuando Jesús dijo, id a los sacerdotes, se da a entender que serán sanados. Cuando Dios habla, hay poder. Amén. Cuando Dios habla, hay poder. Y cuando vemos a este efecto, ¿cómo fue el efecto del milagro? Versículo 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bien, entonces mientras iban, fueron limpiados. Al acercarse obedientemente al sacerdote, los leprosos demostraban que tenían fe en la palabra de Jesús, fe en la palabra de Dios. Y los 10 ponen fe en el poder de Jesús para sanar. Dice el Señor Jesucristo, y mostraos al sacerdote. Ahora, si fueron a casa, ¿qué hubiera pasado? No se sanaron, ¿verdad? Pero a obedecer la palabra de Dios y ir al sacerdote, se sanaron. Y pues un comentario lo expresa de esta manera. A veces los creyentes esperan que Dios les dé fe para obedecerle. Y eso es un trágico malentendido. La fe se expresa en nuestra obediencia. Cuando obedecemos a Dios, esta es nuestra fe. Él obra en nuestras vidas porque tenemos esta fe. Y a veces Dios obra sin fe. Hemos visto en otro milagro de paralítico, ¿verdad? Que no fue sanado por su propia fe, sino por la fe de los 4 amigos que le llevaron. Pero Dios bendijo la fe de estos hombres. Dios obra sin fe en ese caso, y otras veces Dios obra cuando nosotros ejercitamos la fe y no antes. Y cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo sin dudar, ni esperando a que nazca en ti. Me sorprende mucho, no sé de dónde salió esto. Muchas veces, no sé, de los españoles, de los latinos, no nace, no nace, no sale de mi corazón. Pues yo no entiendo esto. Cuando Dios dice algo, hay que obedecer, si te nazca, no. Entonces tenemos que obedecer, obediencia inmediata. Eso es lo que agrada de Dios, no cuando tú te pones de acuerdo con Dios. Cuando Dios te dice algo, pues obedece. Amén. Esta es la fe. Esa es la fe, cuando obedecemos la palabra de Dios. Y luego vemos que uno volvió y dio gracias. Dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra, sus pies dándole gracias. Y este era, ¿qué? Samaritano.
Eso es interesante, los samaritanos. Quizás hubieras esperado que estos 10 hombres corrieran hacia Jesús y le agradecerían por el nuevo comienzo en la vida, pero no, solo uno lo hizo, solo uno. Pero antes de juzgarlo con demasiada dureza, ¿cuál es tu propia coeficiencia de gratitud esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de gratitud por, como he dicho al principio del mensaje, gratitud por todas las cosas que Dios nos da? ¿Qué tenemos que Dios no nos ha dado? Amén. Y pues debemos tener ese coeficiencia de gratitud a 100, 150, 200. Pero ¿con qué frecuencia damos por sentado nuestras bendiciones y no agradecemos al Señor? El Salmo 107, el salmista dice, alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y luego lo repite 4 veces, 3 veces más en el mismo salmo. Alaban las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese es un corazón de gratitud. El único leproso que regresó era samaritano. Y pues sin duda tenía el mismo deseo de volver a casa y contarlo a su familia, tener una buena comida, un beef steak o algo así, y regresar a su familia, a sus amigos, volver a trabajar, volver a la vida normal después de ser sanado. Amén. Pero había una necesidad mayor. ¿Y cuál fue la necesidad mayor en su vida? Decir gracias a Dios. Amén. Gracias por todo que Él hizo. Esa necesidad mayor dentro de su corazón. Necesitaba volver. Tenía que volver. No podía seguir como los otros. Mal ejemplos sois. Él dio la vuelta y volvió al Señor Jesucristo. Y dijo, gracias. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este leproso era diferente de los demás. Hizo 3 cosas. Y lo tengo aquí en la pantalla. Se volvió, comenzó a alabar a Dios y adoró. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Qué bonito. En 1637, voy a contaros una anécdota. En 1637, en medio de la oscuridad de la guerra de los 30 años, ¿habéis estudiado esto en la historia? Poca gente. Los 30 años, este fue hace 4 siglos. Un pastor alemán, Martin Rinkart, escribió un himno. Agradecemos ahora a todo nuestro Dios. Agradecemos ahora a todo nuestro Dios. En ese año, debido al hambre y la enfermedad mortal, las enfermedades mortales de su pueblo, de su país, se dice que Rinkart enterró 4.480 feligreses de su pueblo en un año. Es decir, un promedio de 15 por día. Entierros, 15 entierros por día. Y entre ellos, su propia esposa. En el corazón de ese tiempo de gran oscuridad y dolor, con los gritos de miedo afuera de sus ventanas y el pueblo arrastrado por la mortandad y por la guerra y las plagas, se sentó, escribió este himno que pretendía ser una oración en la mesa para sus hijos. Escribió este himno. Ahora damos gracias todos a nuestro Dios con el corazón y las manos y la voz. Qué cosas maravillosas había hecho, en quien se regocija su mundo, quien desde los brazos de nuestra madre nos ha guiado en nuestro camino. Cuán innumerables regalos de amor y todavía es nuestro hoy. Entonces, qué bonito que a través del dolor y sufrimiento y la pérdida, tener todavía un corazón agradecido. Amén. A través del dolor y sufrimiento y derramamiento de sangre,
miró a su Salvador y pudo agradecer a Dios por las muchas bendiciones que todavía lo tenía. Y seguimos el buen ejemplo de ese leproso, glorificando a Dios, dice el versículo 15, donde uno de ellos, volviendo, había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ese leproso no solo dio gracias a Cristo, hizo algo más. ¿Qué? Glorificó con el mismo volumen, con la misma voz y intensidad que había clamado: ten misericordia de nosotros, gritando, ten misericordia. Con esa misma voz y volumen e intensidad, ahora glorifica a Dios con un corazón agradecido. Ron Hutchcraft, en un libro que encontré, dice esto sobre la necesidad de agradecimiento, y lo pongo aquí en la pantalla para que leas conmigo. Cuando dejamos de alabar a Dios, empezamos a olvidarnos de Dios. Piensa en eso un momento. Piensa en esto, medita en esto. Cuando dejamos de alabar a Dios, empezamos a olvidarnos de Dios. Y cuando olvidamos el tipo de Dios que tenemos, empezamos a desviarnos y a sentirnos heridos. Y es mucho más probable que tomemos cartas en el asunto, que entremos en pánico, que nos impacientemos, que nos desanimemos o nos deprimamos. Pero cuanto más te entrenes para elogiar, menos errores cometerás, menos arrepentimiento tendrás. Se pierde mucho cuando se olvida tener gratitud. Qué buen ejemplo es este hombre leproso, glorificando a Dios. Y dice el Señor Jesucristo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Bien, pues mientras un hombre agradecido adoraba a sus pies, Jesús hizo una serie de 3 preguntas, comenzando en el versículo 17. Entonces, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? Y en ese versículo vemos 2. ¿Alguna vez te has preguntado qué razones? Tenemos que entrar un poco en la historia. ¿Qué razones podrían tener los otros 9 para no regresar a agradecer a Jesús? Podría haber razones, hasta incluso cada uno, 9 razones. Tal vez cada hombre tenía su propia razón. Y aquí voy a poner en la pantalla algunas sugerencias, posibilidades. Este no es bíblico, este es solo conjetura, ¿vale? Este no es palabra de Dios. Las siguientes son 9 razones sugeridas por las que los 9 no regresaron. Uno se esperaba para ver si la cura era real, tal vez. Otro esperaba para ver si duraría. Bueno, a lo mejor este es un engaño. Uno dijo que vería a Jesús más tarde. Otro decidió que nunca había tenido lepra. Yo estoy bien, nunca la tuve. Uno dijo que de todos modos se habría curado. No sé si este hombre lo hizo o no. Uno se dio la gloria a los sacerdotes. Otro dijo, bueno, Jesús realmente no hizo nada. Otro dijo, cualquier rabino podría haberlo hecho. El 9 dice, pues ya había mejorado de todas formas mucho antes. Entonces yo estoy bien. Entonces eso es solamente para dar razones por qué los 9 no regresaron. Cualquiera que sea la razón para la que no volvieron a agradecer a Jesús, difícilmente estamos en condiciones de condenarlos. Porque muchas veces, con qué frecuencia también nosotros damos por sentado nuestras bendiciones y no le decimos gracias. Amén. Amén. La tercera pregunta que Jesús hace en versículo 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Puedes oír tal vez la decepción en la voz del Señor? Cuando hace esa tercera, última pregunta,
No debe haber duda de que cuando somos ingratos, esto entristece al Señor. Y para cómo era samaritano. Samaritano. No, ni siquiera era de su propio pueblo, no era judío. Nada menos que una alabanza y un agradecimiento sinceros son apropiados cuando consideramos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Un día, una mujer que buscaba estar bien con Dios le dijo a Charles Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX, si Jesús alguna vez me salva, nunca dejaré de agradecerle. ¿Eres salvo esta mañana? ¿Eres salvo esta mañana? Todos deberíamos sentirnos así, que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas y el hecho de levantarnos esta mañana en este lugar y tener el privilegio de llamarnos hijos de Dios debe llenarnos con gratitud. Se cuenta la historia de dos viejos amigos un día que se encontraron en la calle y uno de ellos parecía desamparado, casi al borde de las lágrimas, y su amigo preguntó, ¿qué te ha hecho el mundo, mi viejo amigo, para estar así? El hombre triste dijo, déjame decirte, hace 3 semanas falleció mi tía abuela, a quien apenas conocía, y heredé casi 100 millones de euros. Y su amigo responde, este es mucho dinero. Y el triste amigo continuó, luego hace 2 semanas, un primo al que ni siquiera conocí murió y me dejó 85,000 euros, libres y limpios. Y pues parece que ha sido muy bendecido. No entiendes, interrumpió su amigo. La semana pasada murió mi tío y me dejó 40,000 euros. Ahora el otro amigo estaba realmente confundido. ¿Por qué tan triste? ¿Por qué estás así? Y el amigo triste respondió, pues esta semana nada. Esta semana nada. Entonces así somos. Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si bien los 10 leprosos habían recibido sanidad física, solo este samaritano tenía fe para la sanidad espiritual también. Escucha, los 10 leprosos fueron limpiados de su enfermedad, pero solo uno fue salvado. ¿Sí? Solo el samaritano, agradecido, se salvó. Al venir a Jesús, este hombre recibió algo más que la sanidad de su salud, de su cuerpo, una mera curación física. Fue salvado de sus pecados. Yo prefiero tener la salvación que la sanidad. Amén. No cambiaré la salvación para nada. Y pues aquí dice que fue salvado de sus pecados. Tu fe te ha sanado. Literalmente quiere decir, tu fe te ha sanado. Amén. Es lo que quiere decir y lo que dijo. Las palabras usadas aquí son las mismas que se usan para declarar salva a la mujer que había ungido sus pies. Dijo en Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, un autor que me encanta, Warren Wiersbe, dice, los 9 amigos del samaritano habían sido declarados limpios por el sacerdote, pero él fue declarado salvo por el Hijo de Dios. No sé cuál prefieres tú, pero yo prefiero la salvación. Amén. Entonces debemos tener ese corazón de gratitud. ¿Por qué entonces no estamos más agradecidos? La verdad es que probablemente no paramos para pensar y contar nuestras bendiciones. Hay 10,000 razones, amén, para glorificar a Dios y más. Y dejamos los cuidados y las preocupaciones de esta vida y los problemas que ahogan nuestra gratitud. Entonces, el agradecimiento viene solo como resultado de una decisión deliberada de tomarnos el tiempo para agradecer a Dios por todo lo que tú y yo disfrutamos.
Amén. Y termino con ese versículo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, si conoces al Señor Jesucristo, tienes un corazón agradecido esta mañana, lleno de gozo y paz y amor, el fruto del Espíritu Santo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si no eres un hijo de Dios, no has experimentado la verdadera gratitud, el verdadero gozo que solo Dios puede darte. Y te animo esta mañana, hijo o amigo mío, que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Y no solamente sanará ese corazón apartado y enfermo, te salvará. Salvará tu espíritu y te dará vida eterna. Esto es lo que necesitamos todos. Vamos a ponernos de pie, por favor, y orar.